Saludando en el poderoso nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque por su gracia y por su amor y su misericordia estamos aquí nuevamente, dándole gracias al Señor por todas las cosas que ha hecho con nosotros. Que el Señor bendiga a todos los que me ven en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor les dé sabiduría a aquellas personas que me ven, para que puedan entender la palabra conforme al Señor y no conforme a los hombres. Que el Espíritu Santo redarguya sus vidas y que puedan de verdad encontrar la verdad, para que no vivan engañados según los hombres. La enseñanza de hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, es ¿por qué predicamos la palabra de Dios o por qué predicamos el Evangelio? Esa es la enseñanza de hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que piensan que esto es para unos pocos. ¿Por qué? Porque piensan que solamente el Evangelio o el dar la palabra le fue dado a uno solo o a unas pocas personas. ¿A quiénes? Hay personas que dicen que a los sacerdotes o a los curas solamente ellos pueden dar la palabra de Dios porque estudiaron y solamente a ellos le creen. Que porque estudiaron 5 años o 10 años, entonces que solamente ellos son los que tienen la autoridad de dar la palabra al hombre. Y entonces aquellas personas que solamente le creen a los hombres, vienen y colocan a esas personas en un lugar alto y solamente ven o le creen a aquellas personas los que le dicen y nunca se interesan por leer la Escritura o por leer la palabra. Y ese es el problema de hoy en día. Pero la palabra nos dice a nosotros otra cosa diferente, conforme a la verdad y no conforme a los hombres. Y miremos en el nombre del Señor Jesucristo que el Señor nos mandó a todos que fuéramos y predicáramos su palabra. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice el Señor en Romanos capítulo 10, versículo 14 en adelante. Miremos a ver qué dice en Romanos capítulo 10, versículo 14. Si nosotros no predicamos la Escritura, miremos lo que dice en el nombre del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que dice la palabra. ¿Cómo creerán si nadie les ha dicho? ¿Cómo creerán si los que fueron llamados para predicar no predican? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Ese es el problema de hoy en día. ¿Por qué? Porque es que las personas solamente piensan que es para aquellos hombres que están puestos allá y que estudian 10 años o que estudian 5 años, el tiempo que estudien esas personas. Entonces el hombre solamente empieza a andar atrás del hombre de lo que le dice el hombre. Pero resulta que la palabra viene y dice que todos fuimos llamados, pero que no todos obedecieron. Y ese es el problema. Pero entonces los que hemos obedecido la Escritura, aquí estamos predicando su palabra. ¿Por qué? Porque es que esto es lo más maravilloso. Esto es el servirle al Señor. Pero entonces hay muchas personas que como no ven que nosotros estudiamos un poconón de años, pero nosotros venimos a hablar de la verdad y entonces ahí sí no nos creen o no le creen a la Escritura.
porque a la Escritura es la que le deben creer. Al Señor Jesucristo es al que debe seguir el hombre. Nosotros aquí solamente somos mensajeros de Dios para venir a dar las buenas nuevas, así como lo dice Romanos 10, versículo 14 en adelante. Ustedes lo pueden leer en el nombre del Señor Jesucristo. Esto fue un mandamiento del Señor, porque es un mandamiento para todos los hombres que prediquen el Evangelio, porque eso es lo que nos manda el Señor, que nosotros prediquemos su palabra. ¿Para qué? Para los que no han creído, que lleguen a los pies del Señor, porque eso es lo que el Señor quiere, que todos lleguemos a los pies del Señor para reconocerlo y venir a servirle a Él conforme a la Escritura. Y miremos en el nombre del Señor que esto es un mandamiento. Y miramos en Lucas 24:47, en el nombre del Señor Jesucristo, a ver qué nos dice. ¿Por qué? Porque aquí hablamos conforme a la Escritura. Muchas personas se preguntan, ¿por qué hay personas que predican el Evangelio si no han estudiado? Toda la Escritura está abierta para que todo el mundo la estudie y venga y enseñe lo que el Señor ha hecho con nosotros, porque eso es lo que hemos nosotros hecho a través de la Escritura. Leamos en el nombre del Señor Jesucristo Lucas 24, 44 en adelante en el nombre del Señor Jesús, que dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré las promesas de mi Padre sobre vosotros. Eso es lo que dice la Escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el Señor, que enviaría sabiduría para que nosotros comprendiéramos el Evangelio o las Escrituras. Eso es lo que me está diciendo la palabra en este versículo. O sea que esto no es para los que estudian 10, ni 20 años, ni 40 años, porque muchas personas han estudiado muchísimo, pero sabemos que hoy en día no andan conforme a la palabra porque no la conocen. Entonces este tema de conforme al Señor es pedirle sabiduría al Señor, es venir a reconocer al Señor desde la palabra, porque eso es lo que nos ha mandado el Señor, a eso es lo que nos ha mandado el Señor conforme a su palabra. Y miramos en el nombre del Señor Jesucristo, entonces Marcos 16:15, a ver si es que esto nosotros lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, solamente porque nos vean, o solamente porque queremos ganar seguidores. No, esto lo hacemos porque el Señor lo ha mandado y nosotros estamos cumpliendo el mandamiento del Señor. Y leamos Marcos 16:15 en el nombre del Señor Jesucristo. A ver qué dice Marcos 16:15. Porque predicar la palabra es una gran bendición para los que le servimos al Señor. Marcos 16:15. Miramos aquí en el nombre del Señor Jesucristo, que dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonios, y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Como les dije hace un momento, esto no lo hacemos solamente para que nos vean,
Esto lo hacemos porque realmente nosotros le servimos al Señor Jesucristo, porque es un mandato para todos. Pero la misma Escritura dice que muchos no obedecieron a la palabra y por eso es que hoy en día no reconocen al Señor Jesucristo, porque todos fuimos llamados para servirle al Señor. Por eso digo yo en algunos momentos en el nombre del Señor Jesús, de que no espere que llegue el final, de que no espere que de pronto el Señor aparezca y entonces ahí sí la palabra dice que vendrá el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde para arrepentimiento. La palabra también dice que así como en los días de Noé, para esta generación, muchas personas no entenderán cuando venga el juicio sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no reconocieron al Señor y todavía no lo han reconocido, pero todavía hay tiempo de arrepentimiento. Todavía hay tiempo para que usted reconozca al Señor en su corazón y se aparte del pecado, porque ese es el propósito en el Señor, de que las personas que me escuchen en el nombre del Señor Jesucristo se aparten del pecado, así como un día nosotros estábamos allá, que el Señor sea llenando sus corazones para que puedan venir y buscarlo conforme a la palabra. Esa es la bendición del Señor para todos los que le buscan, que vayamos un día con el Señor allá en la eternidad y poder gozar plenamente con el Señor allá, disfrutar de todo lo que Él ha prometido para con nosotros. Esa es la bendición más grande y eso es lo que esperamos los que hemos conocido al Señor. Y miramos que qué nos puede pasar a nosotros si nosotros conociendo no damos el Evangelio. Miremos conforme a la palabra qué nos puede pasar. Por eso nosotros lo hacemos. Por eso nosotros venimos a predicar el Evangelio. Por eso venimos a predicar al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra dice que si aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso nosotros, sabiendo y conociendo la verdad, venimos aquí a dar su palabra para que la conozca, para que usted pueda llegar a los pies del Señor. Y entonces miremos por qué predicamos los que conocemos la Escritura. Porque muchas personas no entienden esto, de por qué nosotros no predicamos sin ser sacerdotes, sin ser nada de lo que usted cree que es únicamente lo que Dios ha puesto. Y resulta que todas esas personas que dicen ser hoy en día sacerdotes, ni siquiera son puestos por Dios. ¿Por qué? Porque hay una palabra que dice que los sacerdotes o el sacerdocio levítico fue anulado o fue quitado del acta, porque ya no hay sacrificio, sino solamente vino el sacrificio eterno, el cual el Señor Jesucristo lo dio en la cruz. Pero ese es otro tema en el nombre del Señor, que lo dejo ahí pendiente para que ustedes lo vayan analizando y lo vayan poniendo en su corazón y en su mente, que aquellas personas que el hombre ha puesto en lo alto hoy en día y que dicen que han estudiado 10 o 20 años o lo que hayan estudiado, que solamente esas personas son las que son dadas para dar la palabra, pero resulta que la Escritura viene y dice que aquellas personas como sacerdotes ya fueron quitados. Eso es lo que dice la Escritura. Pero miramos entonces por qué nosotros predicamos, porque esa es la enseñanza de hoy. ¿Por qué nosotros predicamos? A los que muchas veces no nos creen, porque no hemos estudiado. Pero esto no es de doctorados ni de maestrías. Esto es por sabiduría del Señor Jesucristo. Esto es a los que de verdad hemos conocido de corazón al Señor y por eso lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y leamos Ezequiel 3:18 en el nombre del Señor Jesús, para que ustedes vean por qué nosotros predicamos la palabra del Señor. Leamos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.
Pero si tú le amonestares al impío y no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Miremos que aquí claramente el Señor nos está diciendo, conforme a la palabra, que nosotros, al venir a predicar la palabra del Señor, hemos librado nuestra alma de la responsabilidad de que muchas personas un día, aquellas personas que nos escuchan, vayan y tengan excusa un día delante del Señor. Porque la palabra misma dice que nadie tendrá excusa un día delante del Señor, porque aquí estamos nosotros predicando su palabra, y no solamente nosotros, sino hay muchas personas predicando la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? La palabra viene y nos dice en el primer versículo, en Romanos 10, dice que aquellas personas que no entendieron y que no quisieron oír el Evangelio y no quisieron entender, entonces que esas personas son las que todavía no han entendido. Pero aquí le seguimos predicando a aquellas personas para que puedan llegar al camino del Señor, porque esa es la bendición del Señor, de que todos lleguemos al camino del Señor, y que un día usted que me está viendo, en el nombre del Señor Jesucristo, pueda venir a predicar la palabra, porque esto no es para unos pocos, esto es para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es para el que quiera, esto es para el que desee llegar y cambiar su vida, y que el Señor llene su vida y con su Espíritu Santo, para que usted pueda entender verdaderamente lo que el Señor nos quiere decir conforme a la palabra. Por eso nosotros predicamos la Escritura, porque conociéndola, si no lo hacemos, pues dice la Escritura lo que nos va a pasar. El Señor un día nos va a decir a nosotros, siervo inútil. Eso es lo que dice la Escritura, siervo inútil. Te di un talento y no lo supiste aprovechar. Pero aquí tenemos al Señor, gracias a Él estamos predicando su palabra, porque esa es la bendición del Señor para nosotros y para los que escuchan la palabra del Señor. Y miremos en Ezequiel 33:6, a ver qué nos dice en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición es la palabra. Dice así, Ezequiel 33:6 dice así: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, o sea, si nosotros no avisáramos que Jesucristo va a venir, si nosotros no avisáramos que si usted no se arrepiente no tendrá oportunidad un día delante del Señor, si nosotros no avisáramos la verdad y estuviéramos aquí, nos pasaría esto, lo que viene y dice la palabra. Porque eso es lo que quiere decir cuando la palabra dice que si la trompeta fuera tocada y no diere sonido cierto, entonces vendremos a recibir esto y leámoslo en el nombre del Señor. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se percibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Qué bendición tan grande es poder entender lo que la palabra dice. Por eso nosotros estamos hoy en día y seguimos predicándola al Señor, para que usted pueda llegar al camino del Señor. Por eso nosotros predicamos, porque la Escritura viene y dice que si nosotros no predicamos la palabra, entonces el Señor demandará a aquellas personas que nosotros les hemos podido hablar. El Señor un día nos va a llamar a cuenta por esas personas que nosotros callamos y que nosotros no dimos a conocer la verdad, porque a eso nos ha mandado el Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 25:24, en el nombre del Señor, ya para dejar ahí, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros primero damos el Evangelio y si no lo predicamos, qué nos va a pasar en el nombre del Señor Jesucristo? Porque son las dos cosas. ¿Por qué lo predicamos y qué nos va a pasar si nosotros no predicamos el Evangelio? Por eso es que todos los cristianos
que llegan al camino del Señor predican el Evangelio, pero hay muchas personas de esas que han caído en el error. ¿Por qué? Porque se han ido detrás de los hombres. Eso no pasa solamente en la religión católica, pasan en muchas denominaciones que solamente han ido detrás de los hombres, a asistir y a ocupar una silla. Y ese es el problema de hoy en día, que como las personas solamente les gusta ir, pero no leer, y entonces por eso muchas veces se dejan engañar porque no conocen la palabra. ¿Y cómo yo, no conociendo la Escritura, voy a decir que algo es verdad? Debo conocer la Escritura, y por eso les leo aquí todo lo que les enseño es conforme a la palabra, porque de mi boca solamente sale lo que está escrito en su palabra. Solamente palabra de Dios es lo que damos aquí, para que usted pueda entender conforme al Señor, de que aquí no hablamos conforme a nuestro propio pensamiento. Mateo 25:24, en el nombre del Señor Jesucristo. Iremos a ver qué dice en Mateo 25:24. En el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 25:24 dice esto en el nombre del Señor Jesús. Dice así: pero llegando también el que había recibido un talento, que eso era lo que les decía hace un momento, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Todas esas personas que han llegado al Evangelio, que dicen conocer al Señor y que solamente ocupan una silla y que solamente piensan que el estar en un sitio, ese es el servicio en el Señor. Pero créame que usted está equivocado, porque todos fuimos llamados para predicar el Evangelio. Todos fuimos llamados, de una u otra manera, todos fuimos llamados en el nombre del Señor Jesucristo, y esto es lo que nos quiere decir a nosotros esta palabra. Entonces leamos en el nombre del Señor Jesucristo nuevamente: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembre y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Esta es la bendición del Señor, que los que hemos recibido la palabra al 100%, recibiremos más, al 100%. Eso a los que trabajamos para el Señor, a los que de verdad le hemos querido venir a servir al Señor. Esa es la bendición del Señor para los que le servimos con todo el corazón. Que no nos pase lo que le pasó a este. Y miramos aquí, dice así: porque el que tiene se le será dado, y el que tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremenda es la palabra. Qué tremenda es la palabra
Él muchas veces no sabe la entender. ¿Por qué? Porque no la leen, porque no la escudriñan, porque no han reconocido al Señor. Pero todos fuimos llamados para servirle al Señor, solamente que hay siervos inútiles. Hay siervos que de verdad escuchan la palabra, pero no la siembran. Ese es el problema de muchas personas hoy en día, que piensan que solamente yendo a una estructura o a un templo y solamente ir y escuchar, pero no sembrar, mire lo que el mismo Señor le está diciendo al siervo inútil. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, esta palabra es para todos en el nombre del Señor Jesús, y aquí dejamos lo que es esta enseñanza en el nombre del Señor Jesús. Sea un siervo útil para el Señor. Sea un siervo útil en el nombre del Señor Jesucristo, y que Dios lo bendiga en el día de hoy, y que esta palabra sea gran bendición para muchos en el nombre del Señor Jesús. Dios los bendiga en el día de hoy.